nos acompaña, ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en Punto Deportes, contarle que precisamente nosotros también tenemos este espacio deportivo en donde conversamos sobre algunos quehaceres en este ámbito y bueno, la Asamblea Nacional también, legislador, lleva adelante varias iniciativas y queremos conversar con usted. Así que le damos la bienvenida a Punto Deportes. Buenas noches. Hola Ricardo, qué gusto saludarle, qué gusto también ver a Javier por aquí, a este dúo dinámico, ahora hablando de deporte. Qué chévere, felicitaciones por el programa y encantado de estar con ustedes esta noche. Claro que sí. Venía como hincha de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el asambleísta Sebastián Palacios del día de hoy. Bueno, hincha de Liga, asambleísta. Sí, hincha de liga, pero hemos estado pensando más en el Ecuador con las propuestas que vamos a conversar ahorita, más que en un equipo o en una ciudad. Claro que sí. Asambleísta, ¿vio el partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito contra River Plate la víspera? No logré ver, ayer estuve trabajando mucho. De hecho, me he perdido casi todos los partidos últimamente, ni siquiera pude ver el de Ecuador y esos golazos que se mandaron, no avancé a ver. Pero bueno, mientras vayamos trabajando y logrando cosas en el deporte, yo soy feliz. De ahí que los deportistas sean los que se luzcan. Claro que sí. Asambleísta Sebastián Palacios, le hemos invitado a Punto Deportes porque el pasado 5 de octubre, si la memoria no nos falla, precisamente el Ministerio del Deporte entregó ya el 7 de octubre pasado, la Secretaría del Deporte emitió el instructivo para aplicar el respectivo incentivo tributario. Esto en el marco de la Ley de Incentivo Tributario, esta normativa que se lo viene ya trabajando en la Asamblea Nacional. Queremos conocer detalles de en qué consiste este reglamento, este instructivo y cómo viene a beneficiar, que es el fin último, a los deportistas, ¿no? Así es, Ricardo. Bueno, primero contarles un poco de la historia de dónde nació esto. Esto no fue algo que logramos la última semana, sino que lo hemos venido trabajando durante meses. Ustedes son testigos de eso. Esto nació en una conversación que tuvimos con deportistas hace más o menos un año, en donde todos coincidíamos que la principal necesidad que tiene el deporte es la de recursos. ¿Recursos para qué? Bueno, para cumplir con sus objetivos, sus metas, sus sueños. Y coincidimos en otra cosa, y es que el dinero público, el dinero del Estado que se entrega al deporte no es suficiente, no alcanza. El deporte ya no puede depender solamente del dinero del Estado. Por eso debíamos buscar alguna forma en la que motivemos a ese aliado estratégico que son las empresas privadas, que las motivemos a apoyar más a los deportistas, que los motivemos a auspiciar a más deportistas. De ahí nace esta idea del incentivo tributario para que las empresas que inviertan en deporte puedan deducir del impuesto a la renta el doble del valor que invirtieran en su auspicio. Lo logramos aprobar dentro de la Ley de Simplificación Tributaria que fue aprobada en diciembre del año 2019. Y después, como toda ley, necesitábamos que se emitan los reglamentos respectivos. El reglamento por parte del SRI demoró un poco, justo llegó la pandemia al país, eso complicó las cosas, pero finalmente se emitió. Y después estábamos a la espera que se emita un instructivo. El responsable de eso era la Secretaría del Deporte. Si es que el reglamento hablaba de las reglas del juego para las empresas, el instructivo en cambio hablaba de las reglas del juego para los deportistas, qué tienen que hacer para calificarse. Entonces, desde diciembre hemos venido esperando esto, hace 2 semanas finalmente se emitió este instructivo, con lo cual ya no queda por delante ninguna otra aprobación ni emisión de normativa, es decir que el incentivo tributario es absolutamente aplicable y desde ya los deportistas van a poder beneficiarse de esto y obviamente teniendo más auspicios de las empresas privadas. Asambleísta Palacios, justamente sobre este tema que estamos conversando y usted ha sido parte del deporte ecuatoriano, recordemos que también usted participaba del ciclismo. ¿Qué tanto quieren aportar, qué tanto quieren apoyar las empresas privadas dentro del Ecuador a otros deportes que no sea el fútbol? Porque, claro, me enorgullece ver las camisetas de los equipos de fútbol llenas de patrocinadores, porque obviamente tienen un rédito. Pero ¿qué tanto puede llegar recursos a otros deportes? Ahora tenemos el ciclismo que está despuntando con Richard Carapaz y otros ciclistas ecuatorianos, pero también queremos ver que se los patrocine a nuestros atletas, a nuestros nadadores, a nuestros ajedrecistas. ¿Qué tan fácil es llegar? Absolutamente, Javier. Y de hecho, el objetivo que tiene este incentivo tributario es llegar a esos deportistas, a los que
tienen el talento. Yo creo que nuestro país ha demostrado tener muchísimo talento en distintas disciplinas. Podemos hablar del ciclismo, así como podemos hablar del karate o de la marcha o del atletismo, ¿no es cierto? Y eso sin tomar en cuenta otros deportes que no son federados, como el deporte de aventura, el andinismo. Tenemos grandes exponentes que han hecho quedar bien al país a nivel internacional. Entonces, el incentivo está más pensado en ellos, en los que tienen el talento, pero se les hace difícil conseguir recursos. Y por eso es que pensamos en un incentivo tributario, porque lo que normalmente ven las empresas, tú bien lo dices, Javier, es que los deportistas vendan la imagen de las empresas y eso les genere un retorno, ¿cierto? En términos de posicionamiento de marca, en términos de marketing, Posicionamiento de en términos de imagen. publicidad. De posicionamiento de imagen, que es lo que más se busca, ¿no? Exactamente. Pero lo que queríamos nosotros es decir que las empresas ya no solo vean eso, ya no piensen solamente en ese posicionamiento, porque si solo piensan en eso, siempre van a buscar al deportista más famoso o al deporte que más seguidores tiene, que sin duda es el fútbol. Sino que ahora también vean que van a tener un retorno en términos tributarios. Básicamente lo que dice la propuesta es que si una empresa invierte en un auspicio para un deportista, para un equipo o incluso para eventos deportivos, $10,000, vamos a poner eso como ejemplo, esa cantidad, esos 10,000 al momento de deducir los impuestos, ¿no es cierto? De deducir el impuesto a la renta específicamente, se asumirá como que hubiese sido un gasto no de 10,000, sino de 20,000, el doble del valor que se invirtió, lo cual es un gran incentivo. Si ustedes me preguntan qué otros ejemplos hay a nivel internacional, hay ejemplos, pero yo no logro encontrar ninguno que genere un incentivo del doble del valor, del 100% adicional. Por ejemplo, en Colombia hay un incentivo a las empresas que apoyan, pero no llega a ser del 100%, es de un 25% más del valor. Por lo cual, esto es importante, es algo novedoso y es algo histórico, porque nunca ha pasado algo así en nuestro país. Ahora, ¿cómo hacemos que no lleguen los recursos solamente al fútbol? Esa fue la gran pregunta que nos hicimos en un inicio. Yo quisiera, claro, legislador, detenerme ahí porque precisamente siempre la mirada está sobre el fútbol, ¿no? Que es uno de los deportes, el rey de los deportes, se dice, el que mundialmente lo conocemos, se habla, pero claro, ¿qué es lo que pasa con los otros deportes? Recién ahora se empieza a hablar de ciclismo con Richard Carapaz, seguramente en su momento con Alexandre Escobar en las pesas, ahora Daisy Dahome, pero ¿qué es lo que pasa con los otros deportistas cuando buscan precisamente en el ciclismo, por ejemplo, tener allí los recursos? ¿Cómo hacemos que los ojos de los inversionistas vayan hacia ese sector? Claro, y si nos ponemos a dar nombres, acordémonos de Carla Heredia en el ajedrez, de Jackie Factus en el karate, de Chito Vera en la UFC. Entonces, ¿cómo evitar que todo se vaya al fútbol? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos en esa mesa de trabajo. Y que además, valga la pena decir, habían deportistas, pero también nos acompañó la Cámara de Industrias, que de alguna manera daba un aval técnico para asegurarnos que este incentivo realmente funcione. Es decir, que no sea la típica que se da un chévere discurso y se vende bien una idea, pero después no funciona. Siempre quisimos que haya un apoyo técnico tributario y la Cámara de Industrias nos dio ese apoyo en su momento. Y entonces salieron algunas alternativas. La más fácil, pero que no era la correcta, era, bueno, excluyamos al fútbol de este incentivo, digamos que aplican todos los deportes menos el fútbol. Pero ahí podríamos cometer un error, porque resulta que el fútbol no es solamente lo que vemos en la televisión, el fútbol de la máxima categoría. También hay fútbol formativo y también hay fútbol femenino. Ustedes saben que hemos conversado mucho del deporte femenino y necesita muchísimos recursos. Entonces imagínate haber excluido al fútbol, se quedaban excluidos los formativos y se quedaban excluidos el deporte femenino. Decir excluyamos del deporte profesional era aún peor porque hay otras disciplinas deportivas profesionales como el básquet o como el tenis que necesitan recursos. Entonces el excluir no era la opción. Finalmente lo que se llegó y lo que dice el instructivo es que el deporte profesional sí puede aplicar, sea el fútbol o sea cualquier otro, pero debe cumplir con unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que cuando, digamos, un club de fútbol, ¿no es cierto? Vamos a poner de ejemplo nuestra Liga de Quito. Quiere acceder, o más bien,
la empresa que le apoya a la Liga de Quito quiere acceder al incentivo tributario, debe asegurarse que el proyecto que presente, porque aquí hay un tema importante y es que las empresas deben verificar que el deportista que están apoyando o el proyecto, programa o evento previamente haya sido calificado por la Secretaría del Deporte. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de los requisitos, seguro ustedes se preguntan eso. Claro que sí. Pero lo que debe asegurar además la empresa cuando le quiera apoyar a la Liga de Quito o cualquier club profesional es que en el proyecto que presenten para ser calificados tengan dos componentes, y es que del 100% del auspicio que entrega la empresa al equipo, el 20% tiene que ir al deporte formativo y el 10% de ese dinero, de ese auspicio, tiene que ir al deporte femenino. Entonces la Liga de Quito tiene que asegurarse que de todo el dinero y el auspicio que consiga, el 20% lo envía ya sea a sus formativas de fútbol o a un equipo formativo o a un ciclista formativo, es decir, al nivel formativo, no especifica de qué rama y de qué disciplina, y al deporte femenino. Entonces, así estamos asegurando que no nos olvidemos de estos grupos que necesitan recursos. Entonces, hay que cumplir con esa condición si es que eres un deportista profesional o si es que eres un equipo de fútbol o de cualquier otra disciplina profesional que quiere acceder al incentivo tributario. Ok, nos queda claro, Javier. Ahora sí, asambleísta, quisiera que nos explique los requisitos que deben tener los deportistas para poder llegar y para poder inscribirse y ser vistos también por parte de la Secretaría del Deporte, como ustedes lo decían. Sí, otra de las preguntas que nos hacíamos al inicio es cómo evitar que las empresas abusen de esto. Como dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, enseguida íbamos a tener empresas que digan, bueno, yo estoy apoyando a tal deportista, ese deportista no existe, y deduzco eso de mi impuesto a la renta. Entonces, había que poner de alguna manera una forma en la que nos aseguremos que realmente sean deportistas los que accedan y que realmente sean programas y proyectos deportivos los que quieran acceder a este incentivo. Incluso porque si es que empezaban a haber trampas y empezaban a haber evasiones fiscales, se nos caía la propuesta incluso antes de ser aprobada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la fórmula ahí? Bueno, que la entidad rectora del deporte, que es la Secretaría del Deporte, califique si es que realmente se trata de un deportista. Entonces, ahí tenemos dos tipos de deportistas y dos tipos de eventos y dos tipos de proyectos y programas. Los que pertenecen a un grupo que tiene una federación por encima, puede ser una federación provincial o puede ser una federación ecuatoriana de cualquier deporte. Esos son los que se conocen como los deportistas federados. Entonces, cuando yo era ciclista, yo era un ciclista federado. Entonces, yo me debía a la Concentración Deportiva de Pichincha y me debía a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Entonces, para ese tipo de deportistas, lo que deben presentar ante la Secretaría del Deporte para ser calificados es el proyecto, es decir, el ciclista, el proyecto que tiene es competir el próximo año el Campeonato Mundial y en 3 años los Juegos Panamericanos. Perfecto, ese es su proyecto, lo presenta y va a necesitar un aval de su federación. La federación básicamente va a decir que sí es un deportista activo y que no está retirado. ¿Sí? Eso es lo único que necesita la Secretaría del Deporte para decir, efectivamente es un deportista, lo califico. ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Porque también dudábamos de eso, ¿no? El que ingrese claro. Una institución pública en esto va a ser que va a ser un trámite engorroso, demorado. No, hay un tiempo que es de 15 días, máximo 15 días se puede demorar para calificarles y el trámite va a ser en línea. Entonces ya no hay eso de que vayan a hacer fila y presentar los documentos en físico, no. Todo a través del internet, rápido, ágil, nada de burocracia, se da la calificación. Ok, el otro grupo de deportistas son los deportistas que no tienen una federación, el Chito Vera, por ejemplo, o un deportista que hace algún deporte como el deporte aventura, que no tienen la Federación Nacional Ecuatoriana de Deporte Aventura, no existe. Entonces, para esos deportistas que no están federados, también pueden aplicar, pueden ser calificados, y ya no con el aval, porque no tienen quien les dé el aval, pero tienen que demostrar a través de su hoja de vida, a través de una carta del entrenador o de la forma en que puedan demostrar que tienen una trayectoria deportiva y que tienen un proyecto deportivo, ¿no? En definitiva, lo que debe asegurarse la Secretaría es que esté calificando
a verdaderos deportistas, ¿no? Y que no le esté calificando al Javier Guerrero, ¿no? Que dice que se va a competir las Olimpiadas en el 2021 y que quiere acceder a un auspicio de su tío que tiene una empresa. Claro, porque siempre, es lo que queremos evitar. Claro, porque siempre va a haber quien busca aquí la oportunidad de ganar sin demostrar que efectivamente realiza alguna actividad. Ahora bien, cumplidos estos plazos, accede a los créditos y uno entiende entonces que allí ya la empresa después, con el paso del tiempo, podrá entregar todo este proceso de deducción del impuesto al servicio de rentas internas. Pero si la empresa decide ya entablar una relación un poco más cercana con el deportista, también lo puede hacer. Por allí también va el objetivo de este reglamento. Sí, totalmente, Ricardo. Hubo la intención en algún momento, porque se imaginarán que en este camino tuvimos un montón de obstáculos y trabas para lograr que finalmente esto sea aplicable. Porque claro, al SRI le daba un poco de temor el aprobar una propuesta como esta, porque decía, nos da miedo que el día de mañana un montón de empresas se vuelquen a acceder a esta doble deducción y que tengamos un impacto fiscal, ¿no? Entonces, quisieron en algún momento poner algunas trabas, complicar y demás, e incluso en algún momento querían ver la forma en que la Secretaría controle la entrega de dinero entre la empresa y el auspiciado, entre el deportista. Imagínense la locura que hubiese sido eso, que se convierta en fondos públicos. No, se hubiera caído la propuesta completamente. Entonces, aquí tiene que haber una relación completamente directa entre el deportista y la empresa que lo quiera auspiciar, entre el organizador de eventos y la empresa que lo quiera auspiciar. Ninguna institución pública se mete en eso. Lo único que sí ocurre, como yo les explicaba, es que hay una calificación previa y hay un seguimiento de la cantidad de recursos que se están inyectando al deporte gracias a este incentivo tributario y la cantidad de empresas que están accediendo a esto. ¿Por qué? Porque siempre es importante que una buena idea, que una buena propuesta sea medida para realmente demostrar que es una buena idea y una buena propuesta. Si no, nos quedamos solamente en venderlo como una buena idea, pero necesitamos medir y al final del próximo año volver a sentarnos con Ricardo y Javier y decir, vean, qué bueno, gracias a este incentivo tributario se ha logrado inyectar, no sé, 20 millones, 30 millones de dólares al deporte y son tantos deportistas y son tantos los niveles deportivos y son tantas las empresas que han apoyado. Y de esa manera vamos a poder ajustar algunas cosas o mejorar algunas cosas para que sigamos teniendo mejores resultados cada año. Ok, quiero agradecer a quienes se han enlazado. Tenemos una importante visualización ahora en nuestra página de Facebook en Punto Deportes, en Punto Informativo. Agradecerles a quienes nos están también observando, compartiendo algunos comentarios. Javier, vamos con una última pregunta sobre este tema para después hablar sobre también el proyecto de ley del deporte que también se trabaja al interior de la Asamblea Nacional y que lo encabeza el asambleísta Sebastián Palacios. Javier. Exactamente, yo me quería meter ya un poquito ya en ese tema y también vamos. Dentro de los pedidos que tienen los deportistas, ¿no? Y se habla de este 5% de impuesto a las empresas telefónicas que fue eliminado realmente por el gobierno anterior y ahora los deportistas y más que nada las federaciones de los dirigentes deportivos dicen que necesitan realmente de esos recursos, porque si bien hablamos de este incentivo tributario es para cada uno de los deportistas, pero por ejemplo, las concentraciones deportivas y las federaciones necesitan también de recursos. Entonces, ¿es viable regresar este impuesto del 5% a las empresas telefónicas o de dónde más se podría sacar recursos para el deporte asambleísta? Sí, Javier, muy buena pregunta. Primero decir que no solo los deportistas pueden acceder a la calificación, también lo pueden hacer las federaciones, los clubes, las asociaciones deportivas, las ligas cantonales. Pueden acceder a esta calificación si es que presentan un proyecto, ¿cierto? Entonces, no está limitado solo a los deportistas. Claro, depende de la creatividad y depende de los proyectos que vayan definiendo cada organización deportiva. Lo otro es lo que había antes del 2008, que era, como tú bien lo dices, Javier, un impuesto, ¿no? De lo que uno pagaba por las llamadas telefónicas. Una parte de eso, un porcentaje, iba directamente a el deporte.
era súper interesante porque tenían una entrada fija de recursos, más allá de lo que el Estado puede entregar, ¿cierto? El gran problema fue que en el año 2008 el gobierno de turno pensaba que el gobierno podía asumirlo todo. Y obviamente podía asumir el deporte y las necesidades que tiene el deporte. Y cortó todo tipo de preasignación, dejando la posibilidad que las preasignaciones, como esta que era una preasignación, se apliquen solamente para el sector salud y para el sector educación. Y le quitó completamente la posibilidad al deporte de recibir recursos de esta manera. Si tú me dices, volvamos a tener esa propuesta hoy en día, no tendría sentido la propuesta tal cual, porque ya nadie llama por teléfono desde un teléfono fijo, ¿no es cierto? Habría que adaptarlo para que sea un tema más bien con los datos telefónicos o las llamadas por celular. O el uso del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Imagínate, algo así sería genial. Claro. Pero el gran problema es que necesitaríamos una reforma constitucional. Han habido muchas personas que me han pedido que avancemos en esa línea. Ustedes conocen, no es fácil. Una reforma constitucional toma tiempo, pero estamos analizando si es que empezamos a redactarlo junto a deportistas y gente que conoce sobre el deporte, para al menos dejar esa semilla, ¿no? Dejar ya el camino y la ruta y por dónde tenemos que ir, para ver si es que algún día logramos tener algo así y sumamos a esta propuesta el incentivo tributario. Yo creo que cualquier cosa que sume a que el deporte ecuatoriano tenga más recursos, siempre va a ser positivo. Y si es que podemos ir por ahí y de aquí en, no sé, año y medio, se puede estar logrando esa reforma a la Constitución, imagínense, sería un logro enorme para el deporte. Claro que sí, conversamos con el asambleísta Sebastián Palacios, legislador. El tiempo se nos ha ido volando, casi 30 minutos conversando con usted. Brevemente, preguntarle a usted cómo avanza el proyecto de reforma o de la nueva ley del deporte, que entiendo se trabaja al interior de la Asamblea Nacional, al interior de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional y del Grupo Parlamentario por el Deporte que usted lo preside. ¿Cuáles son los nuevos aspectos, los ejes que van a incluir esta nueva reforma legal? El otro día que conversaba con Iván Vallejo, pues le conocen, gran montañista, gloria del deporte ecuatoriano, él me decía que el haber logrado el incentivo tributario para él es como haberse subido a la cima del Cotopaxi o a la cima del Everest. Pero si logramos reformar la ley del deporte de forma integral como lo queremos hacer, sería como lograr su gran reto de las 8 cumbres que él tiene pensado todavía concluir. Y es que si hoy estamos celebrando el lograr un incentivo que logre más recursos para los deportistas, yo espero que pronto podamos celebrar tener una nueva ley del deporte en el Ecuador. Una nueva ley que logre un montón de cosas que sean realmente transformadoras para el deporte en el país. ¿Qué debe lograr esta nueva ley del deporte? Antes de contestarte, Ricardo, ¿cuál es el estado y en qué momento estamos de esa nueva ley? Básicamente, y les digo los ejes de la nueva ley, despolitizar el deporte ecuatoriano. No queremos más dirigentes puestos a dedo, ¿no? Eso de la mano con tener dirigentes preparados. Es fundamental tener una buena dirigencia para tener buenos deportistas. Dirigencia que esté preparada, que sepa lo que hace. Transparencia en el uso de los recursos. Hace un rato hablábamos de los recursos que vienen de la empresa privada, pero eso no nos puede hacer olvidarnos que los recursos públicos deben ser bien utilizados. A mí me llama mucho la atención que en la mayoría de organizaciones deportivas que reciben fondos públicos, el 80% de esos recursos se van a gastos administrativos y solo el 20%, en algunos casos el 15%, llegan a los deportistas. Lograr que realmente esos recursos lleguen a los deportistas a través de la nueva ley del deporte, ese es uno de los objetivos y de las líneas o los ejes de esta nueva ley. El lograr reactivar el deporte estudiantil, que haya nuevamente esos campeonatos interescolares, intercolegiales que habían antes, donde está el semillero del deporte. El que las universidades dejen de ser los cementerios de los deportistas, como lo son ahora. Ahora un deportista tiene que elegir o estudio o sigo entrenando. Y se puede desperdiciar un gran talento cuando fácilmente, como en otros países, Estados Unidos es el mejor ejemplo, pueden hacer las dos cosas a la vez. Y las universidades pueden dar programas especiales, pueden dar becas, les pueden dar posibilidades a los deportistas para que estudien y para que tengan también un título. El lograr la inclusión para personas con discapacidad, que todos juguemos en la misma cancha. Ese es un gran objetivo de la nueva ley del deporte, que las personas con discapacidad realmente estén incluidas.
en el deporte. Y la igualdad de género. Ustedes saben que eso es una de mis banderas de lucha y queremos que el deporte sea un ejemplo de igualdad de género, tanto en equipos como en dirigencia. Dirigentes mujeres casi no hay. Bueno, logremos eso a través de la nueva ley del deporte. Así que hacia eso vamos. Esa es la gran expectativa que tenemos de la nueva ley. Yo no me conformaría con nada menos que eso, les soy sincero. Y entonces, hoy en día, esa nueva ley está en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, de la cual tengo la suerte de ser parte. Hemos estado esperando, ustedes saben, esa Comisión de Salud ha tenido un montón de responsabilidades en estos últimos meses, carnet de discapacidad, enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, algunos temas, y entonces ha demorado el avance de la nueva ley, pero esperamos que ya la próxima semana, según nos ha dicho el presidente de la comisión, podamos tener el informe para primer debate de la nueva ley del deporte. Este informe se deberá enviar a la asamblea, deberemos debatirlo y después volver a la comisión para el informe para segundo debate. Pero si me preguntan a mí cuándo vamos a tener una nueva ley, yo les digo, debemos tenerla en este periodo legislativo. El presidente de la Asamblea se ha comprometido, lo ha puesto como uno de los temas principales y uno de las prioridades de la Asamblea Nacional. Así que debemos hacer todo para tener una nueva ley del deporte en este periodo y que, nuevamente, ese sea uno de los legados que dejemos en la Asamblea Nacional y en el país. Muy bien. Javier, una última consulta porque el tiempo se nos vino encima. Bueno, ya son 8:32. Realmente, asambleísta, más bien agradecerle, ¿no? Por el tema de los deportistas, por el tema de preocuparse por ellos. Mucha gente dice, ¿qué hace un deportista dentro de la Asamblea Nacional? Eso hace un deportista dentro de la Asamblea Nacional. Preocuparse realmente por los deportistas. Buscar leyes que fomenten el deporte, que los niños, los jóvenes puedan practicarlo y tengan esos incentivos. Así que, por parte de los deportistas, nos lo están escribiendo igual. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias. Gracias a ustedes, Javier y Ricardo, y siempre atento a todas las preguntas y consultas que hayan, todos de la mano para tener un deporte de calidad y que la gente sepa que vale la pena apostarle al deporte en nuestro país. Gracias y un fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias al asambleísta Sebastián Palacios, legislador que ha estado con nosotros aquí en Punto Deportes, amigas y amigos, conversando sobre estos proyectos de ley, estas iniciativas que se discuten al interior del Parlamento ecuatoriano y que sin duda